Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. ¿Es cierto que la patria está en peligro por el tema haitiano? En Sabiduría Popular tenemos hoy un programa estelar, no se lo pierda. Invitados brillantes en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Conoceremos la relevante historia del Premio Nobel de Paz y líder de los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King. Haremos un análisis de la situación actual de las crisis fronterizas en el mundo y cómo se están manejando desde los estados la seguridad y los derechos humanos en este sentido. Para debatir este importante tema de actualidad, nos acompañan Yotin Curi, juez, escritor, conferencista y doctor en Derecho Constitucional; el señor Andrés Fortunato Victoria, abogado, activista por la defensa de los derechos humanos; Trajano Vidal Potentini Adamés, jurista, académico, politólogo, escritor y conferencista; y Pelegrín Horacio Castillo Semán, abogado, exministro de Energía y Minas de República Dominicana. En nuestro segmento cultural analizaremos el impacto real de las remesas de dominicanos en el exterior. Y en Por si te interesa, te contamos la historia polémica y controversial de uno de los proyectos de infraestructura más discutidos, el muro fronterizo que Estados Unidos construye en el extremo sur, limítrofe con México. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. En esta introducción cultural vamos a hacer un comentario que entendemos fundamental. La sociedad dominicana, la República Dominicana, no está aprovechando ni beneficiándose en todo el potencial que tienen y que nos brindan los dominicanos residentes en el exterior. No basta con recibir gozosos y jubilosos sus remesas, que superan por mucho los 20,000 millones de dólares, sus envíos, porque los envíos de los dominicanos residentes en el exterior se integran primero de las remesas que se calculan y que prácticamente lo verificamos cada año entre 11 y 12 mil millones de dólares y va incrementando. Pero luego a eso hay que sumarle los envíos en especie, los televisores, los vehículos usados o nuevos y las tantas cosas, los teléfonos de alta tecnología, los enseres domésticos, la comida, tantas cosas que nos envían a diario. Y luego finalmente las inversiones que hacen, que muchas veces las traen personalmente consigo. No pueden traer 10,000, pues traen 9,999 dólares y usan otros mecanismos de envío y de colocación aquí en el país. Pero ¿acaso estamos usando el gran talento que tienen los dominicanos en el exterior? ¿Hay algún plan, algún programa del MESID, algún programa del Ministerio de Industria y Comercio, algún programa del ministerio que fuere para aprovechar todo ese talento, esa capacidad instalada extraordinaria que tienen los dominicanos desde la NASA hasta la FED, la Reserva Federal? Los dominicanos están en todas partes, trabajando dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Pentágono, en tantas empresas de alta tecnología. Los dominicanos están allí y muchos deseosos de venir a compartir, a ofrecer
su entrenamiento maravilloso y su talento, pero también ocurre en otros países, en Europa. Pero ¿hay algún programa que esté utilizando esas conexiones que representan esas más de 15,000 o 20,000 bodegas, supermercados, todo tipo de negocios que muy bien en combinación con agencias o con empresas exportadoras dominicanas pudieran servir del vehículo y de la puerta de entrada de tanto de la producción nacional ya gestada desde dentro del propio Estados Unidos? Nos falta dar saltos extraordinarios, porque si esa gente que antes muchos estaban desempleados, empobrecidos aquí, otros fueron en búsqueda de mejores aventuras y hoy se han desarrollado allá y son triunfantes allá y les va extraordinariamente bien allá y están generando mucha riqueza allá, es porque en esos ambientes extraordinariamente competitivos ellos sobresalen. Entonces es lógico deducir que la ayuda, que el auxilio, que el bien que le harían a la economía dominicana y al complejo, al tejido industrial nacional, a la búsqueda de desarrollo de nuestro pueblo es inmenso. Por esa razón planteamos que no estamos aprovechando las posibilidades, el potencial de los dominicanos en el exterior. Solo sabemos hablar de las remesas, solo sabemos hablar de las inversiones, de los depósitos en certificado financiero, de los regalos, de las donaciones, pero no hablamos de cómo emplear su gran capacidad, su gran talento que ha demostrado los años que tienen y que siguen incrementando. Si República Dominicana quiere realmente dar el salto al desarrollo, necesitamos esos dominicanos, esos hermanos que se nos fueron adelante, que ya tienen una capacidad probada y una instalación en esos ambientes profundamente competitivos. Pues a que el gobierno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pues prepare los programas para sacar provecho pleno de la capacidad de los dominicanos residentes en el exterior, que por demás están sosteniendo el crecimiento económico de nuestro país con esos envíos que garantizan el crecimiento que tenemos hace años de un 5% o más. Muchas gracias. Cuatro cosas que no sabías de Martin Luther King, activista en la Iglesia Bautista y líder de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Michael King Jr., mejor conocido como Martin Luther King Jr., nació el 15 de enero de 1929 en la ciudad de Memphis, Estados Unidos. Desde joven desarrolló su interés en la iglesia y sus postulados. Sus padres, Martin Sr. y Alberta Williams King, eran líderes de la Iglesia Bautista. Su padre cambió su nombre, Michael, por Martin Luther, en honor al reformador protestante alemán Martín Lutero. Pese a inconvenientes segregacionistas que imperaban en la época, en 1955 culminó el doctorado en Teología Sistemática en la Universidad de Boston. Con 25 años de edad, en 1954 inicia su legado como pastor en la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter, Montgomery, capital de Alabama. En 1957, King participó en la fundación de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, bajo la filosofía de la desobediencia civil no violenta. Dejó la llamada Convención Bautista Nacional para formar parte de la Convención Bautista Nacional Progresista. El FBI comenzó a vigilarlo en 1961 por una presunta infiltración comunista en su movimiento de derechos civiles, hecho que nunca se comprobó. El 28 de agosto de 1963, King encabezó la llamada Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad.
donde pronunció su famoso discurso I Have a Dream. Las acciones apoyadas por King terminaron con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965. Por su labor humanista y en pro de los derechos civiles de las minorías, en 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz. Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel, en su natal Memphis, el 4 de abril de 1968. 4 cosas que no sabías de... Sabiduría en vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados que conocen el área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es Yotin Kuri, juez, escritor, conferencista y doctor en Derecho Constitucional con experiencia en materia de justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución, con maestría en Administración de Estado. El siguiente invitado es el señor Andrés Fortunato Victoria, abogado, activista por la defensa de los derechos humanos y actual presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965. También nos acompaña Trajano Vidal Potentini, académico, politólogo, escritor y conferencista, experto en Derecho Público, Constitucional, Administrativo, Electoral, fue secretario de Educación y Cultura del Colegio Dominicano de Abogados en República Dominicana. Cerramos el panel con Pelegrín Horacio Castillo Semán, abogado, exministro de Energía y Minas en República Dominicana, ex legislador y ex candidato presidencial. Fue fundador del movimiento político Fuerza Nacional Progresista y un reconocido activista nacionalista y soberanista. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Gracias por sintonizar Sabiduría Popular, por ser parte de nosotros en la construcción de una propuesta cada domingo. En este domingo tenemos la osadía de invitar de la gente de más talento, más brillante del país y de los más responsables, de los que nunca han vacilado. Usted nunca ha oído a Yotin Kuri como en una duda, que la gente como que no sabe lo que él piensa. Usted siempre sabe lo que él piensa y su padre fue así. No todos en su familia a lo mejor lo son porque no hay nada perfecto, ni mis manos. Pero también Potentini, Vidal Potentini, lo mismo. Y mi amigo Pelegrín se pasa, que hasta se busca problemas por resaltar lo que piensa. Lo dice no para ofender a nadie, sino para que se sepa que es así. Y nuestro amigo Fortunato arriesga hasta su vida peleando en revoluciones por decir lo que piensa, por expresarlo, por sostener sus ideas. Para analizar el tema haitiano, es cierto que la República Dominicana, su soberanía está en peligro ante el problema haitiano. Bueno, empezaré por decir que hoy la mano de obra haitiana, la fuerza laboral haitiana, genera del 5 al 8% del Producto Interno Bruto de República Dominicana, que como es de 120 mil millones a 130 mil millones, hablar de un 8%, estamos hablando, si fuera 8, de casi 20 mil millones, si fuera solo un 5, estamos hablando de 11 a 12 mil millones. Pero al mismo tiempo hay sectores de la actividad productiva donde la fuerza laboral haitiana es hasta el 60% si usted va a la siembra de arroz y más. Si va a la construcción puede ser que llegue al 70 o al 80%. Y lo peor es que en la construcción, como hace 25 o 30 años que los dominicanos se han alejado de la construcción, los que eran albañil se han envejecido y no pueden con un bloc de 6.
porque eso de decir auméntenle los salarios, no es que ya no pueden. Todo en la vida tiene un desgaste. Pero bueno, al mismo tiempo que generan riqueza, demandan servicios. Y los pocos éxitos que en el orden de la salud y de la educación pudiera ir teniendo el pueblo dominicano, al venir esta inmigración con déficit tan acentuado, entonces bajan la media nacional. Y esto sí que es importante porque es ahí las estadísticas en determinados renglones de la salud nos dice que es espantosa. Eso de que muera aquí 98 madres de cada 100,000 partos, pero eso es un primitivismo que uno solo lo encontraría en África, pero eso es así aquí. 98 madres mueren de cada 100,000 partos. Y de que mueran todavía 26, 27 niños, y muchos médicos me dicen mucho más de cada 1,000 nacidos vivos también. Pero en el orden del derecho, a este gobierno le ha tocado poder vivir los tiempos de Trump, que ha hecho añicos el orden jurídico internacional, porque no respeta nada. Entonces ya cada nación prácticamente está invitada a aplicar las mismas cosas, haga lo que a su país le convenga, nada más. Y si se lleva los derechos de fulano, de mengano, no, lo importante es defender los intereses de su país en un aislamiento y en un proteccionismo nacionalista espantoso que ha echado por el suelo la globalización, porque en la globalización había mucho adelanto para los seres humanos. ¿Por qué? Porque ya estaba globalizada la contaminación. Entonces, en lo que podamos ser ilustrados, vamos entonces a globalizarnos. Pudiéramos llegar hasta globalizar el bienestar de los seres humanos, pero hemos globalizado lo peor. La búsqueda de mano de obra barata, esto se ha globalizado. Y bueno, tenemos este mundo que son nuestros invitados los que deben decirnos qué cuidado debe tener República Dominicana en hacer lo que está haciendo. ¿Puede realmente deportar toda la mano de obra indocumentada cuando nunca se cuidó y dejó que el arroz que nos comemos lo siembren manos haitianas? ¿Qué va a ocurrir si lo sacamos a todos? Me decían los productores de Moca hace como 9 meses, ni me dejaron hablar, si no me recibieron. Te invitamos, Ramón, para que nos digas cuál arroz tú te vas a comer, cuál huevos tú te vas a comer, cuál pollo te vas a comer, cuáles plátanos si se llevan los haitianos, porque no encontramos a nadie para reemplazar. Me perdonan los que quieren que se apliquen las deportaciones sin miramiento y sin nada. Solo venimos aquí a poner puntos sobre las IES y a que expertos en el orden fundamentalmente jurídico, pero también que manejan excelentemente la economía y las proyecciones de hacia dónde pudiera ir el país, y además gente muy prudente que las recomendaciones que hagan, ojalá que el gobierno y la conciencia nacional los aprovechen. Vamos a empezar por Pelegrín Castillo, que tiene tantos años haciendo suyo, él y su familia, el tema de la llamada penetración haitiana, pero que no es otra cosa que, dicho con más intelectualización, los flujos migratorios del siglo XXI. América se formó gracias a un flujo migratorio brutal que empezó en el 1492 y que fue terminando en los 1920.
todavía en los 1910 los flujos migratorios de italianos, irlandeses eran masivos a Nueva York, a Estados Unidos, pero ese crisol de raza que somos en América Latina, el continente de más mezcla racial de todos. En África son todos de etnias negras. En Asia son todos asiáticos. En Europa, célticos y otros más, árabes, pero América Latina, por eso en las estadísticas de Estados Unidos se ha creado el término de hispano. Y ellos mismos dicen, la mayor parte de los hispanos son blancos, igual que nosotros, pero y que hispano implica una idiosincrasia, una forma de comportamiento, pero no se puede definir la raza, porque los hispanos es que somos la mezcla más abigarrada de todas, porque sufrimos el flujo migratorio más brutal, y por ese flujo migratorio viene el 80-85% de la población de América, el continente más especial de todo, el que cruza el planeta en dos, lo divide en dos mitades. Asia y Europa están en el norte, África está el 90% en el sur, también Oceanía, pero América divide el planeta en dos y está en todas partes. Al mismo tiempo tenemos todas las estaciones y dominamos la energía del planeta, porque el océano Atlántico, tratando de seguir las manecillas del reloj, contrario a las manecillas del reloj, pugna por juntarse con el Pacífico, pero América del polo norte al sur lo para. Y entonces al pararlo, esas corrientes marinas se devuelven y dentro de 15 años podemos nosotros tener toda la energía eléctrica de las corrientes marinas que nos pasan por aquí, metiendo, en vez de tener aerogeneradores que esperen el viento, vamos a tener generadores marinos que no tienen que esperar el viento, porque las corrientes marinas son 24/7. Adelante, Pelegrín Castillo. Bueno, Ramón, demasiado. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo en Sabiduría Popular. Muchas gracias por la invitación. Siempre me da mucha satisfacción venir a este espacio y ahora en compañía de tan Para buenos que nos amigos. equilibremos, me dice la coordinación. Vamos, todos tenemos 6 minutos en esta parte, 5 en esta parte, luego viene otra y luego otra más. Bueno, yo quiero empezar por apuntar un elemento que creo que debe ser el punto de inicio de una reflexión en profundidad. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Un problema migratorio? Porque cualquiera piensa que tenemos un problema migratorio y eso es lo que aparenta. Un problema de derechos humanos, un problema fronterizo. Yo en eso soy enfático, que tengo muchos años estudiando el tema. Nosotros tenemos un problema internacional con implicaciones de seguridad interior y exterior, que no excluye esas expresiones que hemos mencionado, sino que la engloba, que la integra. Pero tenemos que ir al nivel más profundo. ¿Cuál es el dato geopolítico constatable, que lo conoce todo el mundo? Que Haití es una nación emblemática, eso no se discute. Ha tenido una figuración en la historia universal, en algunos momentos de manera estelar, en otros momentos de manera muy trágica, muy dolorosa. Ha tenido también una triste caída a la condición de Estado fallido. Eso tampoco nadie lo discute. Todo el mundo está consciente. Aquí, fuera de aquí, en los organismos internacionales, en las potencias globales, en las potencias regionales.
Pero lo más triste, lo más doloroso y lo más irritante es que esa nación emblemática, con ese estado fallido, que es zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, estado capturado por el crimen organizado transnacional hace mucho tiempo, ha sido descartada, ha sido abandonada, desahuciada por los poderes internacionales. Los poderes internacionales que empezaron a aislarla desde 1801, desde 1826 y en adelante. Y ellos mismos, en una reacción que también se entiende, a aislarse y a afirmarse en sus señas de identidad. Por eso es una nación que no termina de encajar en América Latina. Fíjate que África acaba de anunciar que la quiere reivindicar como la sexta región de África. Ah, qué bien. Sí, una petición del presidente Ruto ante el Congreso, la Unión Africana. Sí, Todavía ahora el banco, el Exim Bank africano, está haciendo operaciones hasta de 2.000 y 3.000 millones de dólares. ¿Lo puede ayudar? Bueno, pero el hecho es que la actitud de las potencias ha sido que en el ámbito insular, República Dominicana asuma un rol de Estado pivote, Estado tapón, es una categoría de análisis de las relaciones internacionales, una especie de zona de amortiguamiento o buffering. Y para eso, desde, yo te diría, porque el diagnóstico de Estado colapsado, fallido y la solución de sacar la población data de 1949, sacarla sin plan de retorno, de manera permanente, en un informe de Naciones Unidas. A mediados de los 80 ellos empezaron un proceso. Yo me vengo a enterar de ese proceso por el padre de mi amigo Jotincito, que fue también mi gran amigo mayor, porque yo siempre he tenido amigos mayores, y don Jotin fue uno de mis grandes amigos mayores, y de don Arturo Calventi, su socio de oficina, y así, y de Lupo Hernández. Ahí yo tengo el primer contacto de ese enfoque, de ese abordaje de parte de las potencias frente al drama de las dos naciones de la isla. ¿Qué querían las naciones? Bueno, los dominicanos van a recibir una serie de beneficios con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, con Lomé 4, con DR Casta, Ley Hope, a condición de que administren la crisis haitiana, la gestionen. Sectores de poder de República Dominicana, político, no político, casi todo el liderazgo nacional, por acción, por omisión, por falta de información, por falta de cuidado, por falta de previsión, por temor, por lo que sea. Como es su primera entrega, redondee su aporte en esta primera Ahí entrega. voy. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, vamos a asignarle a República Dominicana ese papel. Y hay sectores locales que ganan con eso, pero la nación dominicana, sus clases populares, trabajadoras, no ganan. Y ellos entienden que pueden desactivar cualquier potencial de conflicto sacando a los dominicanos hacia el exterior y trayendo a los haitianos aquí. Bueno, esa no es la solución a un problema internacional, claro, con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Para que en la segunda usted lo complete y luego lo soltemos esa tesis al debate. Don Jotin. Bueno, sí, yo quería continuar lo de Joe Pellegrín. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él expresa. El problema aquí es que, en eso que él dijo. Sí, hay un sector que se beneficia de esa mano de obra barata, pero ¿qué pasa? Luego que lo exprimen,
en el sector de la construcción agrícola. Entonces ese pasivo se lo transfieren a la sociedad dominicana, es decir, a todos nosotros que tenemos que pagarle educación, salud y todo lo demás. Porque ¿quién debería asumir ese costo? La oligarquía empresarial dominicana, que es la que se beneficia de eso. Entonces, la oligarquía empresarial dominicana, claro que sí, que se beneficia de eso. Y fíjense ustedes el barrio de Friusa, donde está, ahí en las afueras de los sectores turísticos del este, que son barrios que se forman a raíz precisamente de la construcción y la mano de obra que emplean la mayoría de esos establecimientos. Entonces, el problema haitiano se debate entre la rabia popular del pueblo y la indiferencia de esa oligarquía empresarial que se beneficia de esa mano de obra. Y el gobierno actúa, decía yo en un Twitter, como un paquidermo borracho. Da un paso hacia la izquierda y un paso hacia la derecha, sin un criterio y una política definida. Entonces, ese es un problema muy grave que tenemos. Yo leía recientemente a un autor que seguro ustedes lo conocen, Amin Maalouf, que es sirio, de madre egipcia y padre libanés. Decía él que la revolución islámica, por ejemplo, cuando el Shah es destronado por el Ayatollah Khomeini, ¿por qué? Porque se le daba preferencia a los extranjeros que a los nacionales. Ese fue el motor que impulsó lo mismo que está pasando aquí, por eso lo estoy diciendo, con el tema de las maternidades y las parturientas. Incluso relata un caso de un asesinato que se produjo en el año 1927 en el Cairo, donde habían 2 italianos, un griego y un egipcio. ¿Cuál fue el único que ahorcaron? Al egipcio. Los demás, en virtud de tratados internacionales, tenían que ser juzgados de conformidad en sus países y de conformidad con sus leyes. Y todo eso fue desatando la ira popular en esos países y ustedes han visto ya el resto de la historia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí se está menospreciando la ira ya que se está suscitando en la población con la desnacionalización de la mano de obra, con ese gravísimo problema que nosotros no tenemos capacidad de absorción y del que se beneficia únicamente un sector, ¿cuál? La oligarquía dominicana. Entonces, el pueblo dominicano no tiene por qué pagar salud, educación y cargar con ese problema. Yo vi que se requerían 15.000 empleos para el sector del banano para los haitianos. Bueno, pero ¿por qué no tratan primero de buscar mano de obra dominicana? Porque ya uno da por supuesto que el dominicano no quiere trabajar. Y yo no creo que eso sea así tampoco. Eso es lo que ellos dicen cuando ese es un pretexto. Nos hemos reunido. Sí. Los productores dicen, y a mí me pasa eso. Yo tengo una pequeña producción y yo no encuentro dominicanos y estoy dispuesto hasta dar mi teléfono para que le pago el doble, pero no aparecen. Yo creo que aparecen. Esto muchas veces es un argumento para usar, para justificar esa mano de obra barata. No, porque no es barato ya. Es que esa es una cuestión. Los haitianos cobran igual que los dominicanos. Ya no es, y usted tiene que darle la comida. Pero ellos son los que fijan el precio. Sí, claro. Lo que hay que pasar es que el dominicano se ha ido al motoconcho, a cosas más suaves. Pero eso es falta de organizar la casa. Ahí sí me voy. De institucionalidad que prevalece. Este es nuestro país, tenemos que trabajar y usted no puede vivir debajo. Claro, entonces tenemos una ley que establece el 80-20 y eso no se cumple. Se cumple a la inversa, el 80 los haitianos y el 20 los... Eso no puede ser, pero es una falta de institucionalidad. Por eso yo digo que el problema no es aprobar nuevas normas. A eso los franceses le llaman inflación legislativa. El problema no es la ley, el problema es aplicar la ley. Y entonces aquí todos lo queremos resolver creando comisiones, aprobando leyes, formando grupos para que se discutan los problemas, pero no se hace nada. Entonces ahí es que está el problema. Nosotros necesitamos voluntad política. Sin eso es imposible. La pregunta del programa: ¿está en riesgo la soberanía dominicana por el problema haitiano? Claro que sí, está en riesgo, como decía muy bien Pellegrini, es un problema que internacional, ni siquiera local. Lo que pasa es que nadie quiere a los haitianos en su territorio, nadie. Entonces, fíjense ustedes que cuando lo deportan de otros lugares se van de manera mansa, pero cuando se deporta de aquí hacen resistencia. Y ahí uno le ve la psiquis del haitiano, que se creen todavía que son propietarios de esta parte de la isla. Ellos no han asimilado
que nosotros somos un país y ellos son otro. Entonces, esa resistencia que uno le ve cuando lo deportan de aquí, que incluso se enfrentan a la policía y asumen una actitud rebelde, eso es muy sintomático de lo que piensa el haitiano. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tema y tenemos que adoptar políticas ¿Le parece claras. que fue adecuada esa advertencia de barrer con el barrio Mosquito? Sí, pero se barrió con eso, pero ¿qué dijo el presidente? No fue a petición, no fue por la marcha, fue a petición de los propios empresarios para que la gente no vaya allá a molestar. Entonces, ¿qué estamos? ¿En qué estamos? Eso está ahí, eso salió. Sí, yo digo, pero bueno, entonces vamos a tener que marchar en todo el país para que se adopten esas medidas. Porque yo fui a la marcha, ¿eh? Yo estuve allá. Ajá. Sí, yo fui. Tiraron hasta unos bombazos. Sí, yo estuve ahí. Entonces, estuvo el doctor Castillo Pantaleón, estuvieron muchos amigos, pero el tema es ese, que si no hay presión popular, el gobierno no actúa. Pero en este caso, lo de Matamosquito, le reitero, no fue por la marcha, según las propias declaraciones del mandatario, sino porque tampoco los grupos económicos querían que esas escenas se repitieran ahí en ese sector, porque eso le daña el negocio del turismo. Pero Ese es el tema, pero por lo menos se hizo. Y tenemos que continuar presionando y marchando siempre, que no importa quién convoque, porque es un problema que desborda. O sea, es un tema de subsistencia. Bueno, le toca sus 5 minutos a Potentini, a Vidal Potentini, el doctor presidente además del Colegio Dominicano, del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Así es, saludar al país y agradecer pues este espacio, Sabiduría Popular. Yo debo decir que me siento un poquitito escéptico alrededor del problema más grave que pueda asumir o tener la República Dominicana, que es el tema haitiano y sobre todo la migración ilegal, ¿verdad? El estatus jurídico migratorio ilegal que están revestidos pues masivamente los extranjeros y fundamentalmente los que se erigen o se constituyen en un problema, que son los nacionales haitianos. No solo por la cantidad, sino el impacto en todos los órdenes. Yo no puedo en el tema, son tantas las aristas que tiene, calificarme de experto, pero sí puedo decir que he sido un gran testigo de excepción y hacía una revisión en mi archivo digital histórico. Y digo, bueno, parece que los años definitivamente van avanzando. Pellegrín jovencito, hasta con cabello en ese momento. Y bigote. Desde el Comité de Solidaridad Internacional con Haití, un espacio que hemos compartido por tantos años y que parecería que se va cansando. Y digo se va cansando por razones obvias. La doña Consuelo ya también con una cantidad de años y van mermando la fuerza. Juan Manuel Rosario, Miguel Castillo Pantaleón, Yotin Curi y otros tantos que ya pues no están incluso entre nosotros. Y cómo hemos venido abordando, planteando soluciones, cómo hemos venido trabajando el tema y parece que estamos entonces en una involución, en un círculo vicioso. Y digo en un círculo vicioso porque en el 2013 pues se logró una sentencia valiente, la 168-3, uno de sus cultores responsables que tenemos aquí, Yotin Curi, en su condición en ese entonces de miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y con ello pues un gran alboroto, pero que en alguna forma desvelaba, ponía el dedo sobre la llaga de esta problemática. Por eso digo una sentencia valiente, y más aún algunos llegaron a calificarla, que yo también suscribo, como la sentencia de Juan Pablo Duarte, porque obligaba a que se tuviera que repensar y definir una política migratoria para un tema que habíamos tenido por años solapado y que hoy por hoy es lo que sirve retóricamente para justificar uno y otro escenario. Pero cuando tú observas que ya hay otra sentencia reciente que está contraria a lo que fuera el espíritu. ¿Cómo va a ser? Sí, definitivamente que es contraria al espíritu, no habría ni siquiera que leerla para ver esto, porque es la nacionalidad de una cantidad, ¿verdad?, de nacionales haitianos, pues otorgándole por esta vía un tema interno, y más aún con una sentencia del Tribunal Constitucional que, como sabe, Yotin Curi tienen un espectro explosivo en términos de lo que es su alcance,
porque son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, equivalente a la propia Constitución, con el inconveniente de que no es ni siquiera el dispositivo, sino los razonamientos, los fundamentos, la denominada llamada ratio decidendi. Entonces esa sentencia yo no tengo dudas que echa por la borda lo que había venido siendo pues ese valor agregado que se ha ido concretando, que se ha ido logrando. Ahora no estaríamos luchando solo, hay un despertar mayor, sigue bajo asedio, bajo ataque en el orden geopolítico el Estado dominicano, no por es lo que se vende, pero en modo alguno porque se nos pueda calificar como racismo. El tema del racismo, y yo lo he dicho y he tratado de exponerlo, de explicarlo, responde, obedece pues hasta una simbología, a un tema de dominio, a un tema cultural desde el propio lenguaje. Tú observas que el color negro te lo asimilan o te lo asumen con todas las cosas malas. La oveja negra de la familia, tú dices, bueno, ¿y por qué esa oveja no tiene que ser blanca? O sea, hay una construcción, ese hombre tiene el corazón negro, la lista negra. Suerte negra. La suerte negra, el mercado negro. Y yo recuerdo, yo que soy del municipio de Comendador, para que vean ustedes el inframundo, las tinieblas, bueno, todo es, incluso la inteligencia artificial a la hora de uno verificar, el diablo es negro con unos cachitos y los personajes bíblicos pues ya te aparecen con el cabello por la cintura. Pero yo recuerdo que es una anécdota que me marcó para que vean ustedes hasta dónde impactamos culturalmente, que es un tema que habría posiblemente que trabajarlo. Yo recuerdo que en una oportunidad en Elías Piña íbamos en una camioneta y pasó un gato negro, faltando 4 o 5 kilómetros para llegar al pueblo, se nos atravesó un gato negro. El dueño de la camioneta la metimos a unos matorrales, ese hombre hasta vendió la camioneta después de eso, y tuvo una grúa que irla a buscar porque no quiso movilizarla por la cábala de que el gato negro es señal de mala suerte. Entonces no fue ni siquiera a buscarla. Entonces te van formando con todo esto y por eso yo digo, no tenemos, porque somos una gran mezcla, como en su introito bien usted en esta construcción planteaba, no tenemos nosotros problemas acá de racismo. Hay una clase que no con los dominicanos, no con los haitianos, con los pobres pudiera, pero es un asunto inherente a una que otra persona. Y puedo decir que República Dominicana pues, ha sido el país más solidario que pueda registrar la historia universal incluso, con país alguno, con el tema haitiano, pero hay que asimilar, hay que entender de que pudiéramos llegar, como dice Pellegrín, en esa involución rumbo a donde vamos, a tener la misma categoría de Estado fallido, porque no tenemos, no es un tema de derechos, no es que no tenemos, es que vemos en las clínicas cómo hay personas que tienen que empeñar la vida, o cadáveres que muchas veces se quedan con ellos porque no tienen ni siquiera cómo pagarlo. Entonces, ese pasivo del tema salud pública, como decía Yotin, se benefician otros, y esto entonces se esparce en los hombros de los que menos pueden, del Estado Dominicano. Entonces, es un tema definitivamente que es preocupante, pese a reconocer que aun cuando hay un déficit histórico de nuestra clase política, este gobierno ya por lo menos a nivel retórico y de seguimiento, por las razones que sea, que en modo alguno no es lo que me interesa, es que se hagan las cosas, es que se tracen la pauta, pero ciertamente ha sido incisivo, con mucha firmeza en la parte internacional, de estar haciendo los reclamos, de despertar pues, a la comunidad internacional, por lo menos de ponerle en su justo lugar a la hora de todos estos reclamos que nos hacen sin que nadie venga en ayuda. Y recuerdo siempre el terremoto donde se anunció, yo dije, bueno, se va a parar Haití de esta desgracia, anunciaron miles y miles de millones de dólares. 11.000 millones. Y después no llegó ni siquiera el 2%. A la hora de uno hacer una evaluación, en términos reales, nosotros como dominicanos, ayudamos más a Haití que lo que fuera todo ese invento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Maravillosas exposiciones, Fortunato. Vamos en la segunda parte a que tú intervengas. Hicimos un trabajo en Los Sabios en la Z101, invitando 9 dirigentes muy sobresalientes haitianos que vinieron, traídos por la emisora, para hacer un examen de la situación vista desde su propio ángulo. Uno de ellos dijo que los 10.000 millones que le habían dado lo habían manejado la familia Clinton y que no se habían visto. Entonces yo le dije, mire,
usted sí está hablando de algo interesante, porque eso de hablar de dinero, yo le voy a poner este ejemplo. ¿Cuántos millones de personas usted cree que se han estado manteniendo, sosteniendo todos los días? Me dice como 6, 7 u 8 millones. Porque esa es la dimensión. Digo, más o menos gastando cuánto cada día. No más de $3. Digo, déjelo ahí. Son 24 millones por día. Multiplique 24 por 365. Y usted verá que se comen 9,000 millones en un solo año. Y no hay dinero para hacer nada. Porque cuando los pueblos caen en una situación abismal como Haití, las ayudas no pueden ser de que 10,000 millones ni 15,000. Un grupo de naciones tiene que hacerse responsable, y lo que deben hacerlo son los que se han beneficiado de Haití y mantener esa asistencia por muchos años, pero sobre todo ayudarle a reconstruir su estructura productiva y sus recursos naturales. Esta es la tesis. Bueno, ahí la tenemos. Vamos a una pausa. Al retorno, Fortunato intervendrá. Cada uno de nuestros invitados entonces seguirá perfilando mejor y completando su tesis, sus exposiciones, para que en la tercera fase entonces entremos en el diálogo, porque así nos garantizamos de que nadie hable más que otro. Y entonces diga, bueno, fui al programa, pareció interesante, pero no tuve oportunidad de hablar. No, todos tendremos la misma oportunidad. Pero aquí vinimos a saber si es verdad que la soberanía nacional peligra con el tema haitiano. ¿Para qué? Para que usted esté mejor informado. Y cuando escuche a los distintos actores, tenga un fundamento de dónde hacer su propio juicio. Vamos a la pausa. Bueno, aquí en Sabiduría Popular queremos hacer mención de que aquí en Tratado de Energía Moderno, el libro que es compendio, el manual de las energías, para que usted pueda leerlo en lenguaje llano, sin entrar en tantas deducciones y derivaciones matemáticas, porque si Punta Catalina, que es la estructura generadora de electricidad más compleja que tiene el país, los ingenieros la manejan sin estar deduciendo matemáticas ni derivando ecuaciones vectoriales y todo eso, manejándola con un manual y apretando botones. ¿Por qué usted no puede entonces leer un libro en el que usted aprenda lo que necesita saber de energía sin tener que hacer una licenciatura en matemáticas? Porque las matemáticas es lo que le huimos casi todo, porque solo el 5% de la población tiene afición por las matemáticas y la ciencia. Aquí se encuentra todo esto y lo puede encontrar en el economato de la UAS, Casa Cuesta, y en las oficinas 809-567-9030. En este libro se encuentra cómo se estructura una política energética cero apagones, cómo se puede establecer un sistema tarifario. Y lamentablemente aquí usted, cuando se analiza los sistemas eléctricos de cada país, se dará cuenta que en Haití solo el 27% de las familias tiene conexión a la red eléctrica. El 73% restante no tiene. El consumo promedio de energía en el mundo es 3.353 kilovatios por persona, pero en Haití es solo 180. Usted puede ahí derivar el estado fallido que es aquel, pero no solo un estado fallido, una sociedad fallida, para mejor comprender la crisis y las dimensiones de la situación de Haití. Bueno, Fortunato, usted está aquí
porque usted tomó las armas en 1965, de ahí que todos lo reconozcamos, su condición de comandante, pero además que usted no se ha incorporado a ningún abandono de sus ideas. Sigue tan firme y eso es muy admirable, aunque a uno en lo personal le vaya mal o como sea, porque el tener respeto por su pensamiento y no venderse ante cuestiones pasajeras, eso vale mucho. En 5 minutos, ¿cómo usted ve esto? ¿Es verdad que la soberanía de República Dominicana peligra por el problema haitiano? Primero decirle que me complazco en estar compartiendo con ustedes esta mesa de sabiduría popular. Me siento muy orgulloso. Segundo, decirle a los que nos están observando que ando con esta ropa negra hace mucho para recordarle al país que hubo una revolución que le ha dado a este país 60 años sin golpe de Estado. Y que hoy se cumplen 60 años justamente del asesinato de una mujer en Matarredonda, por allá por Hacienda Estrella, Guanuma, que fue Yolanda Guzmán. Mi amiga, y andábamos juntos ese mismo día en un jeep con Aridio García de León, que salimos del Simón Bolívar. Entonces yo me apeé porque encontré a mi hermano y ellos siguieron, y Aridio también, y a los otros lo mataron. Amén. Cierto, te creo por todas las cosas que he escuchado, porque he estado pendiente al rescate de la memoria de Abril, junto con mis compañeros, que le agradezco mucho. Yolanda Guzmán cumple 60 años hoy. Todas las mujeres del país que escuchen este programa pueden ponerse algo de negro, porque ella se vistió de negro con un conjunto de mujeres cuando le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Se adivinaba la crisis que venía. Ella tendría como 20 años. Jovencita estaba. 20 años, muy hermosa, una mulata muy bella. Vivía cerca de la escuela Haití en el Simón Bolívar. Correcto, correcto. Tenemos muchas anécdotas de tu grupo de mujeres que estaba con ella. Con relación a si tenemos una posible crisis de pérdida de nuestra soberanía, sí, está latente. Pero también hay una historia, una raíz histórica que tenemos que mantener siempre nosotros los dominicanos para saber que podemos salir airosos de este problema. Si partimos del concepto que expresó Ramón Alburquerque, entre las buenas cosas que se han dicho, de que aquí hay que hacer lo que le convenga al país, nosotros, y entendiendo cuando el doctor Potentini hablaba del negro, yo le digo al doctor Potentini que en este espacio popular tenemos que traer un comentario popular: el negro pega con todo. Es decir, que también hay que entenderlo. Nosotros ubicamos el problema en las raíces de la historia de Haití y nosotros. Rápidamente le diré que Haití pudo haber sido una nación muy avanzada económicamente hoy, cuando Toussaint Louverture en unos 10 años pudo lograr un sistema de repartición de beneficios entre los colonos y las personas que comenzaron a trabajar como obreros, porque ya habían sido abolida la esclavitud. Y él creó un 50% para los colonos, un 25% para el Estado, un 25% para los colonos y un 25% para los obreros. Sin embargo, la crisis se agudiza por manos extranjeras. Napoleón Bonaparte, cuando dan en el 18 Brumario, que él surge al poder, entiende que para seguir la lucha en contra de las monarquías necesitaba los recursos de Haití. Entonces mandó a esclavizarla. Y llega ya con Toussaint Louverture teniendo el problema resuelto en todas las crisis que hubo. Llegan 58,000 soldados franceses. Dicen que 38,000 a 58,000. Sí, cual que sea la cantidad, nosotros entendemos que fue una invasión grosera que provocó entonces la reacción de los esclavos ya liberados y que entonces eliminaron los sectores blancos, todos los dueños blancos. Haití quedó como un país más racista que el mundo entero, más que nosotros. Por eso las Naciones Unidas no nos pueden atacar a nosotros como racistas. Ese punto lo cerramos ahí. En segundo lugar, Haití, a esa pérdida de sus recursos de producción, Haití le cayó, como se dice,
un insecto que lo ha estrangulado para siempre, que fue los 160 millones de francos oro que tuvo que pagar durante más de 120 años que le impuso Francia. Haití ha caído en una desgracia al lado de nosotros, que hemos resistido todos los problemas del mundo. Desde Pen y Venable, que lo vencimos, a Ferrán, que lo vencimos, a los franceses, a los españoles, a los americanos, que lo combatimos el 15 y 16 de Y a junio. nosotros mismos en términos de nuestras propias dictaduras. Correcto. A los dictadores que han querido emular a los sectores colonialistas, que todo era para ellos y nada para el pueblo. A eso lo hemos eliminado. Lili, el 26 de julio de 1899, Trujillo, el 30 de mayo de 1961. Nosotros los dominicanos podemos resolver el problema si vemos las raíces que hay. ¿Cómo lo podemos resolver? Señores, la Constitución de la República, cuando se habla, el doctor Justin Curry menciona la oligarquía que se aprovecha realmente los beneficios de lo que está ocurriendo. Una vez le oí al ingeniero Ramón Alburquerque hablar de que ese sector aquí evade más de 600.000 millones de pesos que no paga de impuestos. Y no paga de impuestos porque ellos dominan a los partidos. Los partidos obedecen a lo que quiere la oligarquía. Y la Constitución de la República aplicada puede ayudar a que eso cese. Y es la parte importante que tenemos que ver en el día de hoy, que tenemos nosotros como argumentación, que quiero compartir con ustedes, para que nos unamos todos en base al mandato de la Constitución, que si lo aplicamos podríamos poner en algún momento a la oligarquía a pagar los impuestos. Y la mano de obra que viene de Haití y de donde venga se puede aprovechar en cuanto a los beneficios, vuelven al pueblo a través del pago de los impuestos, y una administración política que sea capaz, muy capaz, de no tomarle dinero a la oligarquía para hacer campaña, sino concientizar a la sociedad dominicana, como establece la Constitución y las leyes, para que entonces todos los dominicanos institucionalmente... Entonces usted ratifica que la soberanía de la República peligra ante si no manejamos adecuadamente el tema haitiano. Correcto, la peligra, y nosotros traemos aquí el planteamiento de cómo evitarlo. Ok, entonces volvemos al origen de los planteamientos de una manera circulatoria. Bien. Tiene la palabra el doctor Pelegrín Castillo. Bueno, yo quiero resaltar, enfatizar el elemento. Dentro de los políticos dominicanos, a ti se te tiene que ver como el padre de esta lucha, siendo justo, por encima de los partidos políticos. Porque si uno no puede decir la verdad por encima de los partidos, entonces los partidos no valen la pena, porque invitan a uno a callar lo que hay que decir. Muchas gracias, Ramón. Sí. Muchas gracias. Mira, yo quiero enfatizar esto. República Dominicana ha sido en el continente también una nación emblemática. Haití es una nación emblemática. Nosotros, por otros títulos, somos una nación emblemática. Probablemente podemos reivindicar que somos la vanguardia de la raza cósmica. Ahora sí, porque el libro es el Tratado de Energía Moderno del Cosmos a los Humanos, Sí. la raza cósmica. Es un concepto que formuló el gran intelectual de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos, destacando precisamente el hecho de que esta América era la América de las mezclas, de las fusiones, de la amalgama. Y de todos los pueblos de América, se puede decir que nosotros fuimos la vanguardia y somos la vanguardia, porque el pueblo dominicano es resultado precisamente. El ADN del dominicano es resultado precisamente de ese proceso. De esa fusión. De esa fusión. Por eso somos muy diferentes. Haití tuvo No tiene fusión. un discurso histórico totalmente distinto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que reconocer nuestras debilidades. Porque si no reconocemos nuestras debilidades, Haití es un estado fallido, nosotros tenemos un estado relativamente, vamos a decir, Emergente. funcional en algunos aspectos, pero tiene debilidades. Y tiene debilidades porque históricamente la República, yo pronuncié una charla recientemente, le voy a hacer llegar copia a todos ustedes,
con el título El dilema de la nación dominicana. Ser una finca con pasaporte de unos pocos dueños o ser una república con un proyecto nacional fuerte e integrador. Esos son los dos términos del dilema nacional. No, y excúsanos para presentarle a Sí. los amigos una colección de artículos o Una conferencia. una conferencia que pronunciaste, se llama 1x7 Plus, cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo. Sí. Propuesta de Pelegrín Castillo Samán. Semana. Semán. Sí. Entonces, ¿qué decía Ramón? Decía que ese dilema nos ha acompañado, como ha acompañado a la mayoría de los pueblos de las Américas, y más en esta zona geopolítica, que es la línea de fractura entre la América que es nuestra, América Latina, y la América que no es nuestra, que es la anglosajona. Eso estoy usando términos de Martí, de José Martí. ¿Qué pasa? Toda la historia ha oscilado en esa lucha. Una finca de unos pocos dueños que terminan entendiendo que los políticos y los partidos son los capataces y los administradores de la finca. Y los que en la vida del país han luchado en diferentes momentos por afirmar el espíritu republicano, el espíritu duartiano de la república con proyecto nacional fuerte e integrador. Esa ha sido la lucha. Y en todos los gobiernos, en todas las etapas, se ha manifestado ese pulso, esa tensión. ¿Qué pasa? Los poderes internacionales han visto nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque la visión de la economía que tiene la gestión de la cosa pública como si fuera una finca con pasaporte de unos pocos dueños ha conducido a un alto nivel de concentración de la riqueza a través de monopolios, oligopolios, colusiones, y eso debilita al Estado. El debilitamiento del Estado genera un problema muy serio, pero también genera en la economía unas distorsiones muy grandes. Claro, por eso no se ha podido hacer la reforma fiscal. Porque cada uno de ellos tiene apoderado en su poder un paquete de exenciones y no lo quieren soltar. La economía entonces es una economía que eso está ya muy estudiado. Primero que lo estudió fue Gunnar Myrdal, que ganó el Premio Nobel de Economía. En la década de los 70, 80, Andrés Corten escribió mucho sobre las estructuras rentistas. Y los últimos en ganar premios Nobel son Acemoglu y Robinson con este tema. Cuando tú tienes una economía de alta concentración, rentista, extractiva de renta, se produce una dinámica de que la alta concentración te debilita el Estado, el debilitamiento del Estado te genera estructuras de corrupción, sistema de corrupción, cultura de corrupción. Pero tú sabes que como el tiempo en televisión, sí, mézclalo más con Haití. Entonces, ¿qué pasa? Esa realidad te crea también una deformación en la economía, porque te saca tu mejor recurso, pero te atrae la mano de obra más vulnerable, más depauperada, que viene de Haití. Por eso tú ves el desfase que hay entre los índices de desarrollo humano de República Dominicana, que están rezagados con relación a los índices de crecimiento. Se supone que si somos la economía que más crece, no deberíamos tener el salario real anclado a mediados de los 90. Deberíamos tener un salario, porque la productividad media de la economía dominicana ha crecido. Nosotros estamos a mitad en América Latina, estamos a mitad cuando deberíamos estar en el primer cuarto arriba. Claro, ese contraste, ¿cómo lo explicamos? Detrás solo de Puerto Rico. Lo explicamos por ese proceso. Entonces, obviamente, hay muchos dominicanos que dicen, bueno, yo me voy al exterior.
y el modelo, el esquema, le asigna el rol de aportador de remesas. Pero también le dice, salte de la formalidad, porque no puedes vivir en la formalidad, porque la formalidad te cuesta demasiado. Pero al mismo tiempo que se produce ese desplazamiento, te produce entonces una tendencia a que se desplace al dominicano de las actividades normales de los mercados laborales. Es decir, tú dices que buscando la informalidad, también los grupos de poder y copiando también los grupos medios que están también en la informalidad, buscan más los haitianos que a los propios dominicanos. Claro, y al dominicano claro. lo que queda es irse. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 5 millones de personas que están recibiendo subsidios. Bono luz, bono gas, solidaridad, supérate. Unos 86.000 millones de pesos en todo. ¿Qué pasa? Los dominicanos en su país, si buscan un empleo formal, aunque sea temporario, automáticamente entran en la formalidad, pierden los beneficios de las políticas sociales. Una cosa importante de las medidas que anunció... que tengo el problema del tiempo. Para cerrar, una de las cosas importantes que el presidente anunció fue que eso iba a empezar a cambiar, pero solamente mencionó supérate. Y yo al presidente le dije públicamente, se lo dije también en una reunión, que tiene que poner toda la política de subsidio a apuntalar la integración del dominicano, a su integración al trabajo formal, porque no puede ser, no es justo que si entra a trabajar pierda los beneficios aunque esté recibiendo salario. Hay que hacer una transición. Hay que hacer una para transición. estimular que se entre a la formalidad. Claro. Hay que mantener algunos subsidios y algunos beneficios que se tienen en la informalidad. En la informalidad. Porque cuando se es informal se cree que se es pobre. Sí. Pero cuando se es formal, usted puede ser pobre también. Se puede ser pobre también. Entonces, esa corrección que está ahí esbozada, hay que completarla con otras medidas porque volvemos al tema de las exenciones. En la industria de la construcción, en una norma de impuestos internos que se dictó en 2007 y eso está en el Pacto de Nación, resulta que las empresas de la construcción tienen exención total del impuesto sobre la renta por pago de nómina. Pero resulta que no están obligados a reportar la nómina completa. Y las empresas, la mayoría, reportan una nómina corta, porque si algún trabajador se cae, sufre un accidente, no importa que no esté en la lista, se usa el nombre de uno o lo que está en la lista para cubrirlo. Sigue cargando tu batería carga tu batería otra vez para la tercera entrega. Sí. Aquí vamos. República Dominicana tiene una presión fiscal. El gobierno apenas cobra el 14% de lo que es el Producto Interno Bruto. Los que no pueden evadir entonces terminan pagando unos impuestos altísimos. Tal vez el 30%, pero entonces hay un 50 y tanto por ciento que no paga. En América Latina el promedio de la presión fiscal es 26%. Entonces, ¿no será esto de no querer desapoderarse de esa masa de laboral haitiana? Porque eso facilita vivir al margen de lo que se debe pagar en impuestos para que el país siga prosperando. Bueno, el tema fiscalista yo creo que trasciende incluso el propio problema de la migración haitiana ilegal, ¿verdad? A partir del estatus de indocumentación que tienen. Y digo porque en términos relativos a mi juicio, y creo que sería uno de los grandes retos de la propia democracia a mi juicio, aquí tenemos uno de los esquemas fiscalistas más injustos que pudiera registrarse. Y por eso digo que en términos relativos la presión tributaria
Vamos hasta allá. No en el orden numérico, sino en la realidad concreta, ¿verdad? La carga real. Es mucho más gravosa del 20 y tanto %. Aun cuando los números, las estadísticas, lo que te hablan es del 14%, pero este esquema fiscalista descansa, ¿verdad?, sobre quienes menos tienen a partir de impuestos indirectos, que tienen un efecto, ¿verdad?, expansivo, diferente a otros países que focalizan la tributación en quienes más tienen. Aquí quienes más tienen un abrigo, un cobijo de exenciones, de privilegios irritantes, que tienen esa desigualdad. Por eso hablo de que deberá en lo sucesivo ser uno de los grandes retos de la democracia. Cuando te dicen que hemos crecido per cápita en tal o cual condición, un 5, un 7, yo me miro los bolsillos a ver dónde está la parte que me corresponde a mí. Porque es una redistribución muy desigual. Como decía Pellegrín, una concentración de la riqueza cada vez en más y más ascenso. Nosotros vemos, por ejemplo, el ITEVIS. El ITEVIS cae o descansa, que es quien lo paga el que menos tiene, es un impuesto indeterminado, que son los de abajo, porque el empresario no paga ITEVIS, lo que hace es que sirve de agente de retención y en muchos de los casos se lo queda. Como pasa con el mismo 10% obligatorio de la propina, que es que no sé cómo el Tribunal Constitucional, pues porque eso no debe ser obligatorio, eso tiene que ser en un proceso de un servicio, ¿verdad?, de una evaluación que tú haces y de tus posibilidades, pero ese 10% no le llega tampoco a los empleados. O como tenemos estos impuestos indirectos, por ejemplo, el 10% más el 2% en el ámbito de las telecomunicaciones, el 2 para Indotel, el 10% como 10 como no, impuestos. 28. Bueno, va por 28 ya. Y eso mismo no ocurre con Impuestos indirectos. con los informales, sean haitianos o dominicanos. No en la misma proporción, afecta mucho más al pueblo. Por eso digo que se trata de un esquema fiscalista, que es una desgracia, es una diablura lo que se genera, lo que se da, porque precisamente es de ahí. El Estado dominicano no tiene, ni el gobierno, no tiene dinero en ningún lado. Es un proyecto, es una proyección lo que se hace. Por eso lo correcto era la denominación que daba Balaguer, proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos. Lo que deberá siempre ser una ley es la forma en que esto se gasta. Ahora se habla de proyecto general, el presupuesto general del Estado. Porque ahora cuando se aprueba este instrumento, se autoriza al Estado a que los déficits que diseña el propio gobierno, entonces se le autoriza para que coloque bonos y salga a buscar prestado hasta el 35% a del partir monto de ese total. déficit, de esa proyección planteada, porque el Estado en el fondo no trabaja, el Estado lo que hace es que administra. El Estado no tiene, bueno, No contribuciones genera especiales, riqueza. porque no podemos hablar tampoco de que hay esa riqueza, porque todo lo hemos entregado, hemos proyectado la cultura del cambio del espejito por oro. Entonces yo no puedo aterrizar, concretar eso a que sea en manos de los, necesariamente hacer esta relación de que sea un tema haitiano. No, es un ámbito, un aspecto que está sufriendo el pueblo y que es algo que en una eventual, por demás necesaria, reforma fiscal, habrá que reevaluar, habrá que poner eso en su justa dimensión. ¿Cómo se podrá entonces avanzar en esto? Porque es un reclamo popular a grito que el país tiene, está prácticamente invadido. El nivel de las deportaciones, cuando uno busca los números reales, apenas llegan a 114,000, pero yo puedo constatar y decir que sé, porque estoy metido en la provincia que más haitianos ha tenido tradicionalmente, que es Monte Plata, porque tenía los ingenios más grandes, eran los cañaverales de los ingenios más grandes del país. Y yo me crié entre haitianos por donde quiera y todos eran amigos míos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Regresan con extrema facilidad. ¿Cómo usted ve eso? Di que los deportan, pero a los 4 y 5 días están aquí porque hay mafias que los traen. Yotincuri hacía referencia a un tema que para mí tiene un carácter instrumental en este descalabro, en esta
desgracia, ¿verdad?, que asola a la República Dominicana, que es la denominada institucionalidad, que yo no la negocio con estadísticas, ni con justificaciones, ni consideraciones más allá. Y esa institucionalidad tiene que ver con el cumplimiento de la ley. La ley tiene que observarse de manera rigurosa, al margen de todas estas consideraciones. La ley es la ley, aun cuando estamos en un Estado social y democrático de derecho, que todo debe hacerse en atención a ese debido proceso administrativo, ese debido proceso de ley. Pero la aplicación de la ley impone de que tú no puedes, un contraste bochornoso el que tú te vas a encontrar, de que una cantidad, en este y en los otros gobiernos, una cantidad significativa, porque eso se ha traducido en un negocio de hombres y mujeres que vienen, nacionales haitianos, con una funda negra, en calizos, y vienen con su visa, vienen en muchos casos pues de manera legal. Solamente habría que hacer un levantamiento de la cantidad de visas que se han dado de manera legal. ¿Cuál es el criterio que se tiene? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es el problema? Entonces que tendríamos que plantearnos un protocolo para el tema de las parturientas, porque ya esto ha desbordado todas las capacidades en el orden de nuestra economía, en el orden de la atención que le debemos a los dominicanos, el pasivo a que hacía referencia Yotin Curi. Si eso debe ser inicialmente controlado desde la frontera. O sea que ciertamente tenemos algún rango de responsabilidad que creo que es en lo que hay que trabajar. Pero hay que trabajar con políticas, con decisiones firmes en materia migratoria, en el orden de lo que es esa institucionalidad, esa aplicación rigurosa de las leyes migratorias, que es parte de nuestro fuero interno y que eso no puede negociar. Es decir, eso no puede ser objeto de mesa de discusión, es cumplimiento de la ley. Ningún indocumentado se puede justificar aquí. En lo absoluto, todo el que es como... La ley 8020 no hay forma de que un empresario pueda violarla y justificarla incluso. Es que no es para indocumentados, la ley 8020 es para extranjeros que estén... Claro. Extranjeros que tengan un estatus migratorio de legalidad. Claro. Por eso digo las leyes migratorias con atención a ese proceso, a ese esquema. Entonces evidentemente que sí, no tendría que haber ningún inconveniente. Es decir, de eso que no se trata. Puede emplear ningún indocumentado. No, es una violación. Y no vaya donde Trump a indocumentados. Es que es una violación a las leyes, es que tiene que ser en atención a las leyes. Hablaba Pellegrín de la captura de la delincuencia internacional de Haití y cómo esto nos toca. Ustedes ven el levantamiento de las estadísticas y este es el gran puente del trasiego de armas, que no se le dan utilidad aquí, que son para el tema de las pandillas. Como República Dominicana hoy por hoy es el puente por excelencia del narcotráfico y es precisamente esa triangulación de ese puerto abierto en que se ha erigido, se ha constituido Haití. Es un problema grave. Muchísimas gracias por esa brillante exposición. Tenemos que hacer otra pausa. Al inicio de la tercera pausa, entonces el doctor Yotin Curi será el primero, pero ahí mismo tomará en cuenta que debe perfilar, redondear todo lo que él ha querido venir a plantear aquí para que el pueblo quede con el recuerdo en mente de lo más valioso que él quiere transmitir en este delicado problema al pueblo dominicano. Vamos a la pausa y continuamos en Sabiduría Popular. Por si te interesa, hoy te contamos la historia polémica y controversial de uno de los proyectos de infraestructura contemporánea más discutidos del continente americano. Hablamos del muro fronterizo que Estados Unidos construye en el extremo sur, limítrofe con México. Una historia muy particular y crítica que es importante conocer. Así que aquí vamos. La idea de construir un muro fronterizo que corta el paso de ciudadanos extranjeros hacia Estados Unidos no es nueva. Fue concebida en 1994 en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal, denominada como Operación Guardián. Inicialmente el proyecto fue una barrera física de 900 kilómetros de extensión en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California y San Diego en California.
Imagínense, pequeños saltamontes. Es como si existiera un muro desde Santo Domingo hasta Caracas, atravesando todo el Mar Caribe. Existen otros tramos del muro en los estados de Arizona, Sonora y Nuevo México. En el año 2005, el congresista republicano Duncan Hunter propuso un plan al Senado para reforzar la barrera fronteriza entre México y Estados Unidos. La propuesta fue aprobada el 15 de diciembre de 2005, con lo que se extendía la construcción de un muro fronterizo de alrededor de 1.123 kilómetros en total. El principal promotor del muro fue Donald Trump, quien lo colocó como principal acción de su gobierno en el primer mandato de 2016. El muro utiliza una variedad de barreras y tecnologías de seguridad, como iluminación de alta intensidad, sensores electrónicos y equipos de visión nocturna. Desde su inicio, esta separación limítrofe ha sido catalogada como atentatoria a los derechos humanos y se ha denunciado su impacto negativo en la fauna silvestre. Esta es la particular y controvertida historia del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Y hoy te la contamos, por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Aquí en Sabiduría Popular tenemos que recordar el giro que han dado los acontecimientos. Hasta hace 2 años, la comunidad internacional vivía en cierta forma acusando a República Dominicana de ser responsables en muchos casos de maltrato a los haitianos y entrometiéndose en el ejercicio de su soberanía en materia de deportación y de manejo de los asuntos migratorios. Sin embargo, ahora empieza a reconocer hasta tal punto que Marco Rubio dijo: no sé cómo a los dominicanos les va tan bien teniendo este problema de Haití al lado. Más o menos. ¿Qué queremos decir? El problema es tan mayúsculo, porque no solo tenemos millones de haitianos que escapan de su país en las peores de las condiciones de pobreza e insalubridad, y entonces con muchos resentimientos también de nosotros, que lo expresan tan pronto pueden hablar en reuniones, en mítines, en documentos. Pero entonces aquí en la isla tenemos un estado delincuente, no solo fallido, al lado, estimulando todo lo delincuencial que pueda haber en nuestra sociedad y facilitándole todo. Porque el que quisiera tener cuestiones del narcotráfico, ahí lo tiene todo. El que quiera el contrabando, ahí le tiene todas las facilidades. Trata de todo. Entonces, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, tiene que portarse verdaderamente firme, pero al mismo tiempo con extremo cuidado, para hacer las cosas de tal manera que no solo nos salgan bien, sino que no detenga el crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana. Yo te incluyo. Sí, yo quería señalar que el problema nuestro también está en que cuando los intereses van por un lado y los principios van por otro, y los valores, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad? Entonces se derrumba la institucionalidad. Obviamente lo que debe siempre prevalecer es el interés nacional, pero no es lo que sucede en la práctica, sino los intereses particulares mezquinos de una clase empresarial y política también, que vive de espaldas al interés nacional. Porque el político que va normalmente a un cargo público es a liquidarse que va. Para hablar claro, no importa que sea en este gobierno, en el anterior, en todos. Entonces, esa falta de conciencia es lo que ha profundizado también el problema haitiano, que se ha ido poco a poco, de manera paulatina y con el apoyo de organismos internacionales, y ya nos desborda. Entonces reaccionamos siempre tardíamente y de una manera obviamente con cierta rabia, porque imagínense. Y el problema básicamente es que si nosotros no aplicamos la ley, si no tenemos instituciones fuertes,
vamos a sucumbir tarde o temprano. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque los Estados Unidos, como usted decía, son muy ágiles cuando les interesa. Por ejemplo, le reseño lo que pasó en el siglo XIX cuando el Comodoro Perry fue a Japón. Le llevó una carta al emperador, el presidente de los Estados Unidos: o abre sus mercados o le declaramos la guerra. Le dio el plazo de 1 año, y cuando volvió, los japoneses tuvieron que abrir su mercado porque ellos se habían cerrado, igual que China. Duraron unos siglos con su economía cerrada. Y así fue que Japón se abrió. Entonces, cuando los Estados Unidos les interesa, y esas grandes potencias abren, acuden a los lugares. ¿Por qué no acuden a Haití a ayudarlos? Porque no les interesa. Entonces, nos han endosado ese problema a nosotros, que no podemos. Entonces, estamos desafortunadamente con ese tema sin prácticamente ayuda de nadie. Entonces, tenemos nosotros que generar conciencia, o somos, como decía Pellegrini, una finca con pasaporte donde unos pocos se benefician de la mano de obra haitiana y ensanchan sus riquezas. Ya eso lo sabemos. De Sí. personas como ustedes, lo que esperamos es cuáles son sus recomendaciones. Las recomendaciones. Claro. Nosotros- ¿Qué debe hacer el gobierno ahora para que la gente, quienes nos escuchen, los amigos televidentes, se queden con la receta que dio el doctor Yotin? Perfecto. Fundamentalmente, tener control absoluto de la frontera. Castigar drásticamente esas mafias que tienen conexiones en uno y otro lado. Segundo, fomentar una política internacional para que ayuden a Haití. Y si no, nosotros vamos a tener que sencillamente aislarnos, como hicieron esos países, y cerrar la brecha. A tarde o temprano, Irán, las grandes potencias, tendrán en algún momento que ayudar a Haití, pero nosotros tenemos que ponernos duros para que nos hagan caso. Pero básicamente es controlar y obviamente repatriar todos los ilegales. Entonces, vamos no a ver. importa los intereses económicos que sean afectados. Vamos a hacer una recapitulación. Cerrar la frontera, pero de verdad. De verdad. Para eso tendremos que perseguir de manera ejemplar a las mafias de militares y civiles. Correcto. Exactamente. Es repatriar. Repatriar sin indocumentar, miramiento. Sin miramiento. Sin importar los intereses que se afecten de tipo económico. Sabemos que los empresarios van a protestar, pero eso no es. El interés nacional prevalece sobre los intereses Pero de esos entonces grupos. diseñar una política para sustituir esa mano de obra Exactamente. Ese es otro punto. Diseñar una política y que puede tener sus altos costos y complicaciones. En el corto plazo. en el corto corto plazo. plazo. Mediano y largo plazo. Pero una vez se Correcto, en el corto resuelva, plazo. se irá sola. Se irá sola. Eso es básicamente, pero para eso usted Pero requiere mire que resultó- voluntad política. Bueno, ese es el Fundamental, cuarto elemento. el cuarto elemento, porque sin un ejecutivo fuerte, y sabemos que en estos países, dado el peso del presidencialismo, la voluntad del ejecutivo es fundamental. Yo creo que con esos temas podemos ir avanzando. Bueno, mire qué bien, doctor Potentino. Bueno, en adición a los planteamientos de Yotin, yo creo que sí, que es indudable que eso se traduce en lo que hacemos referencia, en la parte de institucionalidad. Y yo, además de todo esto, pues agregarle el fortalecimiento de políticas en el ámbito de la persecución, como la que ha planteado recientemente el Ministerio Público, endurecer el tema de las penas, que haya un esquema real y efectivo de consecuencias al que encuentran en la frontera, en el trasiego de inmigrantes ilegales, que eso califica incluso para el tema de lavado. Es que eso da el tema de demasiado lavado de dinero. activos. Eso Eso da califica demasiado dinero. Por eso se subsume ahí como supuesto, Los traen por 10,000 y 12,000 y Es un- 15,000 y hasta 30,000 No tenemos pesos. idea de la cantidad de millonarias que se mueven en dólares incluso todos los años producto de este trasiego. Entonces yo creo que sí, que los vehículos deben ser retenidos y deben ser descomisados en virtud del tema del lavado de activos. Y más aún, tenemos también que no permitir en el orden institucional, y ahí tenemos que volver entonces a retrotraernos a la necesidad de la voluntad política, a que se nos meta gato por liebre. Hay un componente de naturaleza con cobertura internacional
a nivel ya de lo que es el derecho humanitario, que no podemos confundirlo. Una cosa es el tráfico de ilegales que vienen voluntariamente, que hay un negocio alrededor de todo esto, y otro es el tráfico de personas o la explotación, que tienen un componente Es un diferenciado. tráfico con ropaje humanitario. Pero una y otra infracción tienen un componente diferenciado. Hay mujeres que la cogen bajo la esclavitud, que no saben dónde la llevan, que la esclavizan y que es un tema criminal, sí, pero no ese no es el tráfico a que se refieren. Y a veces se quiere confundir una cosa con la otra, plantear disposiciones que si bien tienen algún punto de convergencia, no es lo mismo ni es igual. Y hay que tener ojo con eso. Y creo que hay que dar seguimiento en el orden institucional, en la producción de resultados, que se vayan verificando, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que estar atento a dar un seguimiento en el mismo Congreso Nacional para que no involucionemos, que lo que hemos recorrido se mantenga con firmeza y no continuemos en este círculo vicioso. Este libro, yo sé que Pelegrín lo que va haciendo es una actualización a partir de cómo ver el tema, pero estamos en un círculo vicioso, un callejón sin salida. No hemos encontrado la solución. Persona, para advertirle lo siguiente, a ver qué opina. Se ha seguido el esquema de que gran parte de la estructura productiva nacional en el orden de huevo, pollo, carnes de cerdo, industria de los plásticos, las reexportaciones alimentaria, porque por los puertos haitianos llega poca cosa, y hasta la reportación de combustible, una estructura empresarial dominicana, pero que en un 30 o 25% depende de las ventas a Haití. Para República Dominicana, entonces, plantearse esa receta que sometía a consideración del pueblo el doctor Yotin Curi, no podemos al mismo tiempo depender que el éxito de nuestra economía y de nuestro crecimiento dependa de si le vendemos a los haitianos, porque entonces lo que estamos en una doble moral y metiéndonos en un callejón sin salida, porque es que el interés de las industrias y de las empresas, otra vez de la oligarquía, va a estar por encima del éxito de esas políticas. ¿Y qué le importa a ellos que esas políticas, si ellos lo que quieren es cuarto, dinero? A mí esa parte no me preocupa mucho, por la razón siguiente. Yo recuerdo cuando el presidente Hipólito Mejía, que llegó el dólar al 60 por 1, entendíamos que se iba a acabar el mundo, que la economía iba a colapsar. Pero la economía, al igual, yo soy de los que tiene ese criterio, al igual que la propia democracia, como que tiene un tiempo en que se va a resetear necesariamente y que van todos estos procesos sociales a concretarse en la solución y en que las cosas se enderecen en uno o en otro sentido. Por eso vemos entonces cómo hay un despertar cívico del pueblo que está marchando y todo eso es positivo. Pues eso pasa con la economía. Ese vacío, ese desbalance, valga la redundancia de la balanza comercial desigual que tenemos con Haití, eso se va a orientar. Por eso yo soy de lo que creo que no es verdad que el dominicano no es que no le guste o que no quiera trabajar. Yo soy de los que advierto que el haitiano está cobrando más que el dominicano. Un haitiano te cobra en un día haciendo nada, mismo, 1,000 y tantos pesos, 1,200 pesos. Me lo cobran a mí. Sí, esa es la realidad. Entonces yo no veo grandes inconvenientes en el tema de la doble moral. No, aquí lo que hay que asumir con responsabilidad, con vigor, como Estado dominicano, esa voluntad, y ustedes verán que las cosas se van a reorientar y se va a organizar de conformidad con la propia economía y con todos estos procesos. Doctor Castillo. Bueno, como la pregunta... Su visión, sus recomendaciones y su conjunto de medidas. Mira, como la pregunta inicial fue sobre si República Dominicana está en riesgo de sucumbir, de ser dañada gravemente por la crisis haitiana, yo quiero enfatizar lo siguiente. Aquí estamos en presencia, porque estoy monitoreando la crisis internacional y el manejo que hace la comunidad internacional de la crisis haitiana. Es una crisis que la están cocinando a fuego lento. Y ahí se está ejecutando una maniobra criminal, un plan criminal muy sofisticado, de alta inteligencia, que procura
con la comisión de crímenes de terrorismo, que son crímenes internacionales contra la población civil indefensa, provocar otro crimen que es el traslado forzoso de poblaciones y eventualmente, en un momento dado, profundizar ese proceso, escalarlo, para producir una agresión encubierta al territorio y a la demografía de República Dominicana con un éxodo masivo. Eso lo denunció en el 2019 Edmund Mulé, secretario general adjunto de Naciones Unidas y jefe de la MINUSTA recién salido en ese momento. Y más recientemente lo denunció el senador Marco Rubio el año pasado, señalando que había sectores, y acusaba expresamente a Amnistía Internacional y sectores radicales del Partido Demócrata de la administración Biden, que estaban interesados en trasladar 3 millones de haitianos. Frente a eso, 3 millones de haitianos, sí, para acá, denunciado formalmente. Y creo que nos hizo un servicio y lo hizo con toda la intención de frustrar Marco ese plan. Rubio. Marco Rubio. No, Ahora, estoy interesado en que se enfatice eso. entonces, ¿qué pasa? Ahí es que yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que el país está en peligro, y ahí le he pedido al presidente Abinader, que se puso al frente de un cambio en la política exterior, que se puso al frente con unos planteamientos que esbozan una política de Estado, que convoque no solo al liderazgo político, que lo ha convocado, sino sobre todo al pueblo dominicano, a todos los, porque a él es que le toca, él es el jefe de Pero Estado. no entendí, él convocó a los expresidentes, Sí, pero usted plantea que debe ser al liderazgo político. Ampliarlo. al liderazgo político y al liderazgo nacional, pero al pueblo sobre todo. Porque la mejor defensa, se lo he dicho y lo reitero, la mejor defensa de una nación en peligro es el pueblo mismo. Y hay que preparar al pueblo dominicano para esa lucha. Hay un pacto que se firmó y lo encabeza el presidente. Yo sé todas las fuerzas que se han movido nacional e internacionalmente para que eso no se ponga en ejecución. Pero se ha ido avanzando porque de muchas maneras el pueblo ha estado reclamando acciones por diferentes vías, pero ahora, de ahora en adelante, se necesita que el presidente enfatice esa línea, porque Redondee en 2 minutos para que le quede. a él le corresponde, porque él es el jefe de Estado. Claro, a nadie más. Y todos nosotros tenemos también nuestros derechos y nuestras obligaciones con este país. Entonces necesitamos generar un movimiento de resistencia nacional, patriótico, organizado. En el que debemos estar todos. Todos, Claro. todos los que estén convencidos de que este país está en peligro, porque así mandamos la señal correcta al mundo. Muchas veces los planteamientos que se han hecho desde aquí no tienen la resonancia en la comunidad internacional, en los La poderes fuerza. internacionales, porque ellos ven inconsistencia, ven división. Estamos ven, divididos. no, atomizados. no somos capaces ni siquiera de asumir esto como un peligro nacional. Bueno. Y ahí, jugando gente a la política con esto, no, nos hacemos más vulnerables. Entonces, por eso llamamos, enfatizamos, se necesita la unidad nacional más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de la coyuntura, y preparar al pueblo para la lucha. Así, entonces, nos van a hacer caso y quizás aquí encontremos, no voy a decir la solución final, que eso es una palabra que tiene otra connotación, Los nazis. pero la solución real pasa por el rescate, estabilización y reconstrucción de Haití en Haití. Ok. Y nosotros ser los mejores aliados de ese Claro, proceso. y dirigir el proceso. Claro. Porque, Fortunato. ¿Qué hemos dicho, que hemos propuesto de los constitucionalistas? Nosotros hemos propuesto lo siguiente. Primero,
que haya una unidad, y ahí me uno a usted del liderazgo nacional en un proyecto de nación. Si el liderazgo nacional se une, le puede hacer presión a las Naciones Unidas, quienes están evadiendo aplicar el artículo número 1, numeral 1 y 3, Claro. que es garantizar la seguridad y la paz en Haití y la isla. Y están Totalmente haciendo de lo acuerdo. contrario. Cuando usted oye a Volker Turk hablando y nos acusa a nosotros de que somos racistas, entonces se está buscando lo contrario, Atizando el conflicto. atizando el conflicto para que haya un ataque de esas bandas haitianas a la República Dominicana. Entonces es determinante que el liderazgo político entienda que tiene que unirse para poder salvar la República Dominicana y su soberanía. Sin la soberanía nacional no hay democracia, no hay orden, no hay libertad. Caeríamos en la anarquía que tiene Haití. Tenemos que preservar el resultado de nuestra lucha. Cuando nosotros nos pusimos a estudiar Derecho una vez, nos graduamos, decidimos entonces trabajar con los constitucionalistas y dejar los tribunales, porque estaban acéfalos. Lo que usted decía en un libro que usted reseñó cuando era juez del Tribunal Constitucional, explicaba que era la única revolución del mundo que se había hecho para reponer una constitución ya vigente. Y usted mencionaba a Irán, que la hizo, pero fue para poner una constitución. Usted habló de México también, habló de Brasil también, y no habló, si mal no recuerdo, de los jóvenes otomanos que también la hicieron. Entonces nosotros buscamos la solución desde el punto de vista de la institucionalidad que llegue a través de educar al pueblo. Por ejemplo, nosotros celebramos que el pueblo y los jóvenes se manifiesten como lo han hecho. Perfecto. Pero tienen que incluir en esas manifestaciones públicas que el gobierno dominicano tiene que poner en vigencia el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que es educar a todos los estudiantes de distintos niveles en Constitución, para que cada hombre y mujer sea consciente de sus derechos y deberes y para contribuir con la vida pacífica de este pueblo. En segundo lugar, que los partidos políticos entiendan que le dan un 10%. De los dineros que le dan, hay un 10% para invertir en educación, según el artículo 34 de la ley 33-18 de los partidos. Eso es obligatorio para nosotros tener entonces una administración pública que se institucionalice a través del cumplimiento de la ley. Partimos de Duarte. La ley es la regla en la Aquí cual se dedica más tiempo a la educación de problemas de género y de todo esto que de los valores patrios. ¿Qué dice el artículo 34? Así es. Los partidos tienen que educar de manera cívica, ética, en valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Y no se está haciendo. Si eso no se hace, le estamos violando lo que dice Duarte, que la ley es la regla, la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Sí. Y dice Bosch, cuando está comenzando su discurso en 1963, 27 de febrero, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Y aquí están mandando a las oligarquías. La oligarquía a los partidos no educar a la base. La están preparando para que vayan a las elecciones a votar por soborno. ¿Quién paga ese soborno? Ese soborno lo cubre el que deja de pagar los impuestos al final, el que tiene las exenciones, el que quiere dominar al Estado, porque todavía la oligarquía dominicana. O el crimen organizado transnacional. Lógico, el crimen organizado, que voy para allá ahora, organizado tal que el crimen organizado envía armas a Haití y envía droga, y eso se convierte en un centro de recibir las armas y deportar la droga, que es Haití, que puede ser parte de las causas que hay de ese conflicto de las bandas, porque lo tenían los No, porque las bandas fueron creadas por diferentes grupos oligárquicos oligárquicos representados para defender sus propios intereses. sus propios intereses. Y a Moïse, posiblemente, a Juvenal Moïse lo mataron en 2021, justamente por algún problema. ¿Por qué están colombianos involucrados en la muerte? Por ejemplo, son cosas que hay que ver. Entonces nosotros planteamos definitivamente que el gobierno dominicano... Usted apoya, porque ya no tenemos tiempo, esos 4 elementos que planteó el doctor Yotin-Curi. Lo apoyo. Sellar la frontera, pero de manera eficaz. Perseguir las mafias de militares y civiles y funcionarios que
que trasiegan haitianos. Pero eso, En segundo lugar, Intervenir el servicio exterior consular con, Exacto, y con repatriar. con las visas. repatriar de manera total. Indocumentado. correcto, Lo pero indocumentado. todo eso no dejaría de funcionar si el artículo 246 de la Constitución, que establece que la fiscalización y control del presupuesto lo tiene la Cámara de Cuentas, tiene que haber una Cámara de Cuentas que funcione. Lo toma la Contraloría General de la República y el Congreso. Artículo 93, numeral 2, en su letra A, B y C. El Congreso le corresponde, no están haciendo ese trabajo. Los congresistas no están en eso. Ni los partidos están formando a los electores ni a los candidatos, Ni a los miembros. en la dirección de que haya una administración eficaz. El artículo 142 de la Constitución establece que los cargos públicos deben de ser otorgados por mérito y profesionalización. Y es así. Entonces, tenemos que decirle a los grupos que están llamando a que se fortalezca la lucha contra la inmigración también, que luchen, que llamen al presidente para que se eduque en Constitución, a los partidos para que se eduque en Constitución, que llame a la ONU para que aplique el artículo 1, numeral Bueno, eso 1 y lo ha 3. hecho el presidente y el ministro No, el presidente de ha hecho un Relaciones trabajo, Exteriores. nosotros reconocemos aquí que el presidente ha hecho un trabajo Sí, maravilloso lo ha hecho. y Pero el también mundo no quiere saber de Haití. Le han sacado el cuerpo. Lo han dejado a su propia suerte. Vamos a trancar el juego. Entonces nosotros Exacto. aquí tenemos que diseñar una política propia de República Dominicana Ramón, trancar el juego. antes que se ponga la situación tan grave que no sepamos hacia dónde coger. Así es. Muchas gracias, queridos amigos de Sabiduría Popular, por sintonizarnos, por estar con nosotros, dando seguimiento a los pensamientos de estos profesionales, de estos hombres públicos. Queríamos también traer distinguidas damas, mujeres, pero no pudimos. En la próxima vez hicimos grandes esfuerzos. Y también teníamos la presencia del general Toto Jiménez, que se excusó a último momento. La producción de cada programa de esto implica un gran esfuerzo para traer lo mejor. Muchas gracias de parte de Sabiduría Popular. Búscanos en las redes sociales, las redes de Sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular RD, Twitter o X Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.